¿regresa o no regresa la confianza empresarial? Pues si ya dijeron que van a hacer un tren, ¿no? Bueno, dos. Y, y 39 proyectos clave, emblemáticos, pues, eran más, ¿no? Pero bueno, ya al menos algo es algo, peor es nada, dicen. Ayer hablamos ampliamente sobre el proyecto de infraestructura, lo que antes eran pues varias decenas de proyectos se terminaron por convertir en 39, la mayoría de carreteros un poquillo ahí chiquitos. Ahorita le voy a contar algo que están diciendo también ahí algunos empresarios de la industria de la construcción. Y bueno, pues frente a esto, que sí, ya regresa la confianza empresarial, sí, vendrán las inversiones, acarretadas, no nos van a alcanzar las manos para recibir tanto billete. Querido Pedro Tello, qué gusto saludarte, buen día, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchen. Fíjate que sí, a raíz del anuncio formulado el día de ayer por el presidente de la República y los empresarios o los representantes de las grandes cúpulas empresariales, comenzó a diseminarse en redes sociales la idea de que por fin, evidentemente esto patrocinado o impulsado por quienes apoyan a la gestión del presidente López Obrador, que por fin eso marcaba un antes y un después en materia de confianza y comportamiento de la inversión empresarial en nuestro país. Y decía que esos 39 proyectos y los 297 mil millones de pesos comprometidos para su realización iban por fin a impulsar, o iban a catapultar, llegaron incluso a decirme a mí por un mensaje directo, el retorno de las inversiones privadas a la actividad económica de nuestro país. Y la verdad es que cuando uno revisa, Luis, los signos vitales que dan cuenta del comportamiento de este indicador económico, uno se da cuenta de que estamos lejos, muy lejos de que eso ocurra. Ayer, el INEGI dio a conocer el comportamiento de la inversión productiva durante el mes de julio. La caída en ese mes fue del 21%, la cuarta mayor caída en los últimos 19 meses en los que este indicador, Luis Auditorio, se ha mantenido en zona roja, es decir, contrayéndose un mes sí y el otro también. Esa caída del 21% solo en el mes de julio, Luis Auditorio, es exactamente la misma caída que reportó el indicador de inversión productiva para el segundo trimestre del año, es decir, para los meses de abril, mayo y junio. De modo pues que aun cuando la economía mexicana tocó fondo en el mes de mayo o en junio, dependiendo del indicador que utilicemos, que es finalmente uno de los indicadores que nos permiten ver cómo se materializa la percepción de los empresarios en la operación de sus negocios y en la realización de las inversiones que dan vida a la generación de riqueza y a la creación de empleos, sigue todavía bajo cero y con caídas de 2 dígitos, además muy significativas. Pero además, no solamente estamos hablando del indicador que da cuenta del comportamiento de la inversión productiva, sino también de aquel que nos permite conocer la percepción de los empresarios a raíz de la encuesta que mes a mes aplica el INEGI entre industriales de la actividad manufacturera, entre industriales de la industria de la construcción y empresarios de la actividad comercial. Y el dato correspondiente a la encuesta del mes de septiembre indica que la confianza de los empresarios sobre el presente, pero también sobre el futuro de la economía y de sus propias empresas, sigue también bajo cero, es decir, sigue en números rojos. Así que, después del anuncio del acuerdo del día de ayer, ¿creen que realmente va a regresar la confianza en nuestro país? Yo les diría no. Y cuidado, porque quienes han lanzado las campanas al vuelo, Luis, no solamente se equivocan en lo que atañe a la percepción de lo que está ocurriendo en el presente de la actividad económica nacional, sino olvidan un principio que es elemental y que aplica fundamentalmente en lo que a los hombres de negocio se refiere, cuando finalmente van a tomar decisiones para invertir. ¿Cree usted realmente que los empresarios van a invertir en un país donde el cumplimiento de las leyes pasa por las consultas a mano alzada, o donde no hay garantías a los derechos de propiedad, o donde crece la inseguridad jurídica, o donde prevalece un ambiente de confrontación latente? Yo creo que no. Ahí están los que opinan que sí. Al tiempo, Luis, para saber qué ocurrirá con este país y con la confianza de los empresarios. Fíjate, Pedro, es muy interesante porque hoy
vemos cómo el gobierno de la República de alguna u otra manera le dice al Fondo Monetario Internacional, ¿y de qué quieres tu nieve, no? O sea, la recomendación del fondo, que no tiene un asunto ahí que ver con Salinas de Gortari, ni con el pasado, ni con nadie, pues es la recomendación de todo el mundo, ¿no? Cancela Dos Bocas. O sea, no inventes, deja de gastar dinero en algo que no tiene sentido y que al final no te va a servir para bendita la cosa. Mete más estímulos fiscales, en vez de que te gastes nada más el 0.7% de tu PIB en apoyos, pues de menos, gástate el 2.5%, que sigue siendo muy poquito. En fin, cosas básicas, cosas de sentido común, y pues ya viste la respuesta de Hacienda, ya viste la respuesta del gobierno. No, aquí tenemos otros datos, aquí tenemos otra manera de entender la realidad, y quien quiera jugar con nuestras reglas, pues bienvenida a su lana. A ver quién quiere jugar. Yo lo que creo, Pedro, corrígeme si me equivoco, es que los empresarios que están aquí, muchos de ellos, ni modo, apuestan a México, y otros, pues están amarrados. No puedes sacar los fierros solamente porque sí. No puedes quitar la fábrica simplemente porque sí. No es tan sencillo. Pero alguien que quiera venir a meter la lana, tienes a Colombia, tienes a Chile, tienes a la misma Argentina, tienes Brasil, tienes tantas opciones menos surreales para garantizar que tu lana funcione, que meterla en un fondo como el que empieza a representar México. Ojalá que me equivoque, pero mira, la respuesta que ya le dio Hacienda al FMI, a mí me queda muy claro que la ruta va a ser la que ellos decidan, como ellos quieran, y a quien no le guste, pues ahí está la puerta, ¿no? Y con el agravante, Luis, de que el costo para México en términos de recursos presupuestales, que son escasos en este 2020 y lo serán también en el 2021, de la construcción de Dos Bocas, significa, entre otras cosas, la cancelación o la suspensión de los famosos fideicomisos, que representan, eso sí, Luis, auditorio, la pérdida de capacidades de este gobierno o del Estado mexicano para responder a cuestiones tan importantes como la cultura, como la protección de los derechos humanos, como la investigación, como la atención de desastres naturales, por señalar solamente algunos. Es decir, y es cuando uno se pregunta, cuando el presupuesto es escaso, uno tiene que hacer una revisión muy cuidadosa de las auténticas prioridades que tenemos que enfrentar para asegurarnos que los pocos recursos se vayan a los propósitos de mayor beneficio para la familia, personales o para una sociedad. Y cuando uno pone en la balanza Dos Bocas contra lo que se va a dejar de hacer por la desaparición de los fideicomisos, uno no entiende cómo es que alinean las prioridades en momentos de crisis como este desde el gobierno federal, Luis. Mil gracias, Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Pueden seguirme en Twitter en @Petello Villagrán. Que tengan un espléndido miércoles. Mil gracias, Pedro.